Hola, feliz día, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos, es para vos, es para vos, es para vos y te lo mereces. El día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con hacernos la pregunta de qué quiere la divinidad, nuestra conciencia, los maestros, los ángeles, los guías, la luz de Dios diosa, la luz de Dios Padre Madre. ¿Qué querés Dios para mí? ¿Qué querés para nuestra conciencia, para mi camino espiritual, para mi bienestar, para seguir creciendo en la sabiduría de Dios Padre Madre? Bien, hacernos esta pregunta en meditación, en conexión, en luz, poder meditar en esta pregunta para saber qué debemos hacer es muy importante. Miren, a veces los seres, cuando están en un proceso de dar un paso muy importante a su camino espiritual, a todo lo que tiene que ver con esta expansión de conciencia, empieza a ser como confundido. Y esto es muy importante entenderlo. A veces las personas están influenciadas por el entorno, por la familia, por la genética, por los roles, por la creencia del momento, por todo lo que tiene que ver con la movilización energética, por la política, por la cultura, por la economía, por la educación, por un montón de cosas que eso en el plano terrestre genera un tipo de información, genera un tipo de formación que tiene que ver con una especie de influencia a nivel terrestre que impide, pero que interfiere en lo que tiene que ver con el camino espiritual, en la comunicación, en todo lo que tiene que ver con la sabiduría real de la conexión a nuestro origen real o a la conciencia del ser. Es muy importante que nosotros podamos conectarnos a la divinidad y hacer la pregunta de Dios, ángeles, guías, maestros, seres de luz, ¿qué quieren para mí? ¿Qué quieren para que yo pueda conectarme a seres afines, a ángeles, a maestros, a guías, para poder caminar en la luz de Dios Padre Madre y poder entender este proceso del camino a la expansión de conciencia, a la sabiduría real, a la luz de Dios Padre Madre? Conciencia, ser de luz, maestro, ¿qué querés que haga? ¿Cómo debo proceder en este momento, en esta situación, en esto que el ser humano llama problema o lo que sea? ¿Cómo debo proceder? ¿Qué debería hacer? Esta pregunta ustedes se la pueden hacer en cualquier momento a la divinidad, a los ángeles y a los guías, para que ustedes puedan ser ayudados si no tienen herramientas muy profundas y muy superiores de conexión. Y los ángeles nos van a ayudar, los seres de luz van a responder. Por eso les digo que es muy importante. A veces hay frases que tienen que ver con frases comunes que dicen todo, de que Dios habla en todo y todo es un mensaje. Sí, está bien, pero es muy importante que ustedes se conecten en meditación a hacer la pregunta de Dios, ¿qué querés para mí? Conciencia yo soy, ¿qué querés para este nuevo renacer? ¿Qué querés que haga? ¿Cómo debo proceder? ¿Qué debería hacer? Esto es muy importante porque a través de esta pregunta y de esta conexión, seres afines, maestros, guías, toda una situación, todo un sincronismo que tiene que ver con la luz de Dios se va a generar, se va a activar, se va a orientar para que nosotros podamos saber qué debemos hacer, o sea, abrir la conciencia, abrir nuestra mente a este cambio real y a este proceso superior para que podamos seguir evolucionando y expandiendo la conciencia. A veces las personas son influenciadas por lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con el entorno, padre, madre, tío, primo, entorno, todo lo que tiene que ver con los roles, todo lo que tiene que ver con la sociedad, con este proceso que tiene que ver con la creencia social, que tiene que ver con paradigmas del pasado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Tienen que observarlo, porque todo aquello que queda en el pasado o todo aquello que queda letargado es un proceso de programa que no avanza. Y esto lo digo porque yo todos los días medito en esto y se los explico a mis alumnos.
Observen esto, no vayan a la creencia del pasado de seguir manteniendo programaciones del pasado que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con sociedad, que tienen que ver con creencias, porque ese pasado queda aletargado y la conciencia no se manifiesta en esos procesos, en esas plataformas, en esos programas. Por eso les digo, todo lo que tiene que ver con programas terrestres, todo lo que tiene que ver con programaciones de letargo, todo lo que tiene que ver con programaciones que no generan una expansión y una sabiduría explosiva, que abra, oxigene, que haga que la conciencia pueda movilizarse y pueda expandirse, son programas de letargo, donde el ser queda como aletargado y el ego mantiene esas programaciones para que la persona no avance. Si todo el tiempo estamos festejando 1810, 1820, 1830, estamos festejando lo que tiene que ver con la creencia, la cultura, la sociedad, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 9 de no sé qué, el 7 de no sé qué, todo el tiempo se están abriendo esas creencias del pasado y los seres humanos quedan dormidos en lo que tiene que ver con la creencia ilusoria de vivir en un plano terrestre. Y eso genera letargo, genera sueño, genera dormir. Y de ahí hay que salir. La expansión de la conciencia y la sabiduría, que es atemporal, la sabiduría no tiene tiempo y espacio. La sabiduría que genera un proceso de expansión de conciencia no tiene que ver con un proceso de tiempo y espacio. La sabiduría real de Dios es atemporal, no tiene tiempo y espacio. Por eso el ser de luz y los seres que quieren evolucionar pueden ir a tomar esa sabiduría, pueden ir a expandir esa sabiduría, pueden ir a activar esa sabiduría, porque la sabiduría real es atemporal, es eterna y es para todos los niveles de conciencia. Cuando nosotros mantenemos las programaciones terrestres que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con sociedad, que tienen que ver con roles, que tienen que ver con rituales egoicos para mantener un sistema, eso no expande la conciencia. La conciencia es una energía que hace que nuestro cuerpo se movilice en pos del bienestar superior, en pos de la sanación, en pos de la evolución, en pos de todo lo que tiene que ver con la luz de Dios Padre Madre. Expandir el cerebro, expandir la conciencia, te va a hacer despertar. La conciencia es una frecuencia, es una energía que oxigena tu célula, que emite y permite que todos los maestros puedan resonar en vos y vos puedas tomar esa chispa cósmica divina que pulsa para que puedas despertar. Y aquello en lo que vos no te diste cuenta, la palabra o la frase darse cuenta tiene que ver con abrir los ojos y emanar una frecuencia de sabiduría. Poder expandir la frecuencia es despertar a nuestro origen real. Y aquellas cosas que venimos haciendo como un proceso metódico, cuando la conciencia penetra en esas programaciones, nosotros somos observadores de qué es esto, qué es esto, qué es esto. Y yo comienzo a accionar. O sea, nosotros cuando activamos la conciencia, accionamos en proceso de evolución. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro accionar tiene que ver con proceso de conciencia. O sea, el hecho, no sé si ustedes saben que a veces las personas dicen, che, toma conciencia, che, ponete las pilas, che, fíjate lo que estás haciendo. Tiene que ver con despertar a la conciencia de nuestro origen real. Y eso tiene que ver con observar, porque la conciencia te dice, esto te hace bien, esto no te hace bien, hay que evolucionar, hay que oxigenar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando el ser se acciona de una manera metódica, tiene un programa de autodestrucción. Y cuando la conciencia penetra en el ser y te dice, tenés que descansar más,
tenés que observar lo que haces, tenés que tomar decisiones, tenés que empezar a cambiar, tenés que empezar a ser un observador, tenés que empezar a entrar en programas superiores, tenés que empezar a tomar sabiduría real, tenés que conectarte con seres afines, tenés que empezar a escuchar sabiduría para que vos puedas expandir la conciencia. Y esto tiene que ver con un proceso de observación permanente, de activación a la conciencia, y eso lo dan los seres de luz. Eso lo dan los ángeles, eso lo dan los guías, eso lo da la conciencia yo soy, eso lo da la luz de Dios Padre Madre. Entonces, yo tengo que ir a buscar esa tinaja, tengo que ir a buscar esa fuente de luz divina, esa fuente de agua sagrada, de agua divina, de agua bendita, para que eso pueda impregnar mi célula y para que yo pueda ser un observador y darme cuenta si estoy yendo por un proceso que me está haciendo cambiar o si estoy yendo por un proceso que no me está haciendo cambiar y mi cerebro solamente utiliza el 1% de todo lo que es la programación. O mi cerebro está utilizando, cuando nuestro cerebro, yo le subí, en otros programas ya vimos lo que tiene que ver con la neuroplasticidad, pero lo vamos a repasar. Todo lo que tiene que ver con procesos de cambio, con rayos de luz, con energía violeta, con expansión de conciencia, tienen que ver con una toma de sabiduría. Si yo no tengo la sabiduría suficiente, no puedo cambiar. Si yo tengo la sabiduría suficiente, yo lo que puedo hacer es evolucionar. Pero para eso necesito herramientas. Las personas no cambian si no toman sabiduría. Los cambios se hacen cuando tomo herramientas, cuando empiezo a caminar en pos de ir en beneficio de la sabiduría. Mi amante debe ser la sabiduría. No puedo conectarme con procesos terrestres. No puedo seguir haciendo una conexión, una amalgama con el pasado. Tengo que evolucionar la conciencia. Hay lugares, y esto también lo expliqué, que quedaron aletargados en el tiempo y la gente está con hipnosis en esos lugares porque están con una especie de hipnosis en esos procesos en su alrededor. Cuando nosotros salimos de esos procesos nos damos cuenta que sí o sí tenemos que cambiar. Para aquellas personas que es importante la casa, el auto, lo que tienen, esto es mío, y toman lo que tienen como un proceso de pertenencia, no cambian, porque ellos sienten que eso les pertenece y no se sueltan aquello que tienen que soltar para seguir creciendo. Todo aquello que ustedes veneren, que tenga que ver con la parte material, pero que ustedes lo vean como que no lo pueden soltar, eso es lo que genera que ustedes no puedan hacer una evolución de conciencia. La conciencia lo que hace es cambiar por completo nuestra vida. O sea, cuando nosotros bajamos conciencia y nos conectamos a los seres de luz y nos conectamos a los ángeles ultraconscientes, ellos nos dan la sabiduría que a nosotros nos falta. Ellos nos dan despertar de conciencia, porque todo el mundo lo dice como una frase, pero no sabemos qué es el despertar de la conciencia. Despertar la conciencia, activar la conciencia, lo que hace es que nosotros podamos tener en cuenta, tomar la sabiduría superior y decir, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que observar esto, tengo que ver esto, para crecer. El cerebro hace una amalgama superior cuando nosotros crecemos a nivel superior en sabiduría y tengo que tener herramientas. Para eso tengo que tener herramientas. Diferentes lugares quedan aletargados porque mantienen la cultura, porque mantienen la creencia, porque mantienen todo lo que se viene haciendo, lo mantienen como algo metódico, como algo específico. Si eso no se genera, si eso no genera un cambio y una transmutación, el cerebro solamente utiliza el 1, el 2 o el 5% y no estamos siendo observadores de aquello que es como una posibilidad, como algo nuevo, como una impronta energética que hace que todos los seres puedan cambiar. Lo que se viene haciendo hasta ahora no alcanza y eso quedó obsoleto. Debemos despertar, debemos abrir la conciencia, expandir la conciencia. Hay que darle al cuerpo físico, al cuerpo mental y a la conexión espiritual un proceso superior. Háganlo de a poco, háganlo como puedan, pero háganlo.
porque esto es un proceso del despertar que va a generar que ustedes puedan darse cuenta que lo que vienen haciendo hasta ahora no alcanza. Todo lo que tiene que ver con mantener rituales, entre comillas, de paradigmas terrestres, lo que tiene que ver también con los países, con la creencia, mantener eso genera un proceso de letargo, de estancamiento y de no cambio. Por eso la gente se enferma y se muere, o por eso la gente nace, se reproduce y se muere. No tenemos que esperar esto como un proceso de, ya está, yo sé que va a pasar esto. La mayoría de las personas, en este caso, mantienen esas programaciones. Y eso es lo que hay que cambiar. No tenemos que esperar a morirnos para darnos cuenta. Hay personas que piensan que se van del plano y no pasa nada. Y eso no es así. Por eso les digo, o sea, tomen en cuenta que tanto acá como del otro lado tienen que evolucionar. Porque el proceso es de aprendizaje y es de tomar sabiduría, es como estar permanentemente en la escuela de Dios. No es que hay algo determinante. El proceso en el cual está viviendo el ser humano y está pasando el ser humano hoy en día tiene que ver porque está pasando por este proceso de estar en la tierra para seguir evolucionando a su camino espiritual. Y eso en diferentes niveles de conciencia, y cuando se vaya del plano va a seguir evolucionando, y cuando se vaya del plano va a seguir aprendiendo, y cuando se vaya del plano va a seguir aprendiendo, porque en realidad nosotros somos espíritus que lo que hacemos es aprender y enseñar en la sabiduría de Dios como dioses, como diosas, como seres creadores. Dios nos dice, ustedes son chispas cósmicas, son dioses, son diosas. Y lo que van a hacer es pasar por diferentes procesos para que ustedes puedan despertar a la conciencia que ustedes son. El proceso que están pasando ahora, que es el proceso corporal, que es el proceso de la materia, es un proceso de aprendizaje. No pueden quedarse ahí. El espíritu real, la esencia real, el origen real de quienes somos, o sea, el espíritu, es el que aprende permanentemente en diferentes niveles de conciencia. Y hoy ustedes están acá, y hoy nosotros estamos acá, en este planeta, haciendo, o sea, pasando por un proceso de sabiduría, pero cuando ustedes dejen el cuerpo y vayan a otro proceso, y vayan a otro proceso, y vayan a otro proceso, van a seguir aprendiendo. Y van a seguir tomando sabiduría, y van a estar en otros planetas, y van a estar en otras dimensiones, y van a estar en otras galaxias. Pero ¿cuál es el objetivo permanente? La sabiduría. O sea, saber, aprender, entender. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las almas quedan remanentes? Porque les falta sabiduría. Entonces, cuando se van del plano y dejan el cuerpo, después no saben para dónde arrancar, no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Por eso las almas remanentes sufren, porque quedan en procesos bajos, porque no entienden qué es el espíritu. No entienden si somos espíritu, almas, si son pocholas, si son choli, la vecina. No entienden nada, porque les falta sabiduría. Entonces las almas remanentes quedan, o sea, sufren por ser remanentes. ¿Por qué? Porque les falta sabiduría. Acá, digamos, acá el juego de Dios es que nosotros como espíritus venimos al plano a evolucionar la conciencia y a aprender quiénes somos realmente, a aprender y a enseñar. Entonces, lo que tiene que ver con este proceso que está pasando ahora el ser humano en el planeta Tierra es un proceso de aprendizaje. Y nos están dando la oportunidad de estar en este planeta para seguir evolucionando. Lo que pasa es que el ser humano viene al plano y se olvida quién es, y después quiere tener hijos, quiere tener familia, quiere tener empresa, quiere tener esto, quiere entrarle como rengo a la muleta. O sea, el ser humano tiene que entender que es divinidad. El ser humano tiene que entender que vino para otra cosa, que no es cuerpo, y falta sabiduría. O sea, no podemos quedarnos con lo que ya está, porque ese es un proceso de que la gente no evoluciona. No se pueden quedar con la creencia del ser humano terrestre. O sea, hay que evolucionar la conciencia y hay que entender que el juego de Dios es que somos dioses, y como espíritu de Dios lo que hacemos es ir evolucionando la conciencia, evolucionando el espíritu, tomando sabiduría, tomando sabiduría, tomando sabiduría, y emitiendo esa sabiduría para aquellos que no saben puedan evolucionar, para que no esperen morirse
para nacer de nuevo. Para que no esperen a morirse para conocer al Mesías, a Yoshua, a Krishna, a Alá, a las diosas solares, a los Elohines de las formas. No hay que esperar a que venga el Mesías a salvarnos la vida. No hay que esperar morirse para conocer a Alá. No hay que esperar morirse para hablar con Krishna, para hablar con Serapis Bey. No hay que esperar eso. No sean cortos. O sea, hay que ir por algo superior. No se pueden quedar con la casa, el auto, la camioneta, los hijos, la prima, esto es mío, mi amante, mi novio, mi pareja. No pueden quedarse con eso, porque eso es así de, o sea, eso es así de acá hasta acá. No pueden quedarse con eso, no pueden quedarse solamente con el sexo, con la emoción, no pueden quedarse solamente con eso. Tienen que evolucionar la conciencia. En niveles superiores de conciencia están esperando los maestros, están los guías, los ángeles, los maestros, los seres de la conciencia yo soy. Y ellos, como seres tan grandes, lo que hacen es darnos sabiduría, porque entienden que nosotros somos bebitos cósmicos, que estamos aprendiendo el evolucionar de la conciencia. Miren la grandeza que tienen los espíritus de luz, que nos ayudan, sabiendo que nosotros estamos evolucionando, y lo hacen con todo el amor. No se pueden quedar con lo que ustedes ya tienen, pensando de que eso ya está. Miren qué pequeño que es el ser humano que se queda con lo que tiene, con el padre, la madre, la familia, los hijos, o la pareja, el amante. Miren un poquito más allá, porque la vida está más allá de eso. No esperen a un Mesías o a un Salvador. Traten de imitarlos, no esperen que venga Buda, porque la práctica de Buda es ser budista. No es ser un poco budista, un poco humano, un poco amante, un poco sexual y no tiene que ver con eso. Ellos vinieron a ser modelos y un poco de ejemplo de lo que nosotros podemos trascender. Nosotros podemos trascender eso, pero ellos son ejemplos. Por eso les digo, no se queden con la hostia, no se queden con la iglesia, no se queden solamente con pedirle a San Expedito, a San Benito, a San Cayetano o a Dios crucificado. Yoshua, Krishna, Alá, los maestros, Rafael, Gabriel, Miguel, Metatrón, los ángeles, como ustedes los llamen, son dones y carismas manifestados en emociones divinas para que vos puedas tomar ejemplos de lo que ellos hicieron y cómo salieron de procesos astrales, cómo salieron de procesos egoicos, cómo salieron de procesos terrestres. Son ejemplos de emociones divinas. No se queden con eso, porque Dios, los ángeles y los guías te van a hablar donde sea. Aunque no quieras aprender, aunque no quieras saber, aunque no quieras escuchar, los ángeles se meten en todos lados, te hablan y se corporizan como quieren, porque son dioses, porque tienen la inteligencia, la sabiduría de hacer lo que quieren. Entonces, aunque vos no quieras saber y te cases, va a ir un ángel y te va a hablar en el baño. Aunque vos no quieras saber y tengas el capricho y no quieras hacer lo que ellos te piden, te van a hablar donde sea, porque ellos tienen la divinidad instalada. Entonces, ellos saben lo que hay que hacer, ellos saben cómo lo pueden hacer. Entonces, no tengan el capricho de hacer lo que ustedes quieren o pensar que ustedes hacen lo que ustedes quieren. Nosotros somos creadores y nosotros, como dioses creadores, podemos hacer una sociedad con los ángeles, con los guías y con los maestros. Pidamos que nuestros socios sean los ángeles, pidamos que nuestros socios sean los ángeles ultraconscientes, pidamos que nuestros socios sean Krishna, Yoshua, Alá, no sé, como lo quieras llamar, pidamos que nuestro socio sea la cuaternaria arcangélica, sea Metatrón, sea Uriel, Gabriel, Miguel. Pidamos que los seres afines estén con nosotros para que podamos despertar, que nuestros socios sean los seres ultraconscientes que ya saben cómo hay que hacer las cosas. Dios, los ángeles y los guías te van a hablar en donde sea, porque ellos tienen la divinidad, y eso se lo digo yo por experiencia. Cuando nosotros nos comunicamos y pedimos realmente que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de nuestros seres superiores, de nuestros guías mayores, ellos lo que hacen es ayudarnos. Por eso les digo, no crean que Dios está allá y nos está digitando, o sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar una común unión con la divinidad. Y también entender que hay procesos cuánticos, que hay procesos de leyes. Dios dice, yo hice la ley, para que vos aprendas cómo se gestiona, cómo se acciona.
Yo hice el quantum para que vos aprendas a vivir en las realidades cuánticas. Yo hice la ingeniería superior para que vos aprendas cómo se trabaja con la mente. Yo te hice diosa para que aprendas la magia de luz. Yo te hice Dios diosa. Yo te hice creador, creadora. No podemos dejar todo en la voluntad de Dios porque Dios está obrando con nosotros también. Y tampoco podemos dejar todo en nuestras manos porque sabemos, o sea, es una común unión. Tengo que entender que 2 más 2 es 4. Entonces, si yo entiendo eso, pero también entiendo que eso lo puedo transformar en algo superior, también lo voy a poder evolucionar. Por eso les digo, no se queden con lo que ya está, vayan por más conectados a la divinidad, porque eso los va a ayudar a ustedes a abrir el espectro de lo que tiene que ver con la divinidad, los ángeles y los guías. No crean solamente que ustedes no pueden tener la posibilidad de trascender todo eso. No crean solamente que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere y nosotros tenemos que estar así esperando que Dios venga a salvarnos la vida. O sea, es en común unión. Es yo aprendo, ellos me dan y yo aprendo. Es en común unión. Yo te doy, vos lo hacés, yo te doy, vos lo hacés. Es en común unión. Si vos querés aprender quantum, ellos te enseñan quantum. Si vos querés aprender o hablar con Krishna, viene Krishna o te ayuda o te asiste. Los dioses crearon lo que tiene que ver con las divinidades y la conciencia superior para que vos la utilices y para que vos aprendas en la luz de Dios Padre Madre. Es una amalgama, es una común unión. Ellos te ayudan si vos te querés ayudar. Camina un paso, te levantaré 2. Ellos te ayudan si vos querés tomar la sabiduría. ¿Y para qué la utilizás? ¿Qué hiciste con la energía que te di? ¿Qué hiciste con la plata que te di? ¿Qué hiciste con la salud que te di? ¿Qué hiciste con las bendiciones que te emané? ¿En qué lo utilizaste? ¿En sexo? ¿En qué lo utilizaste? ¿En salidas? ¿En qué lo utilizaste? ¿En pareja? ¿En amante? ¿En casa? ¿En qué lo utilizaste? ¿Qué hiciste con la sabiduría que te di? ¿Qué hiciste con los dones y los carismas que te doy? ¿Qué hiciste con el sol que emano cada mañana para que vos te nutras en esa sabiduría y para que de a poco te conectes con nosotros? ¿Qué hiciste con eso? La energía hoy en día y siempre es el oro en polvo. Y los dioses y los no dioses y los espíritus vienen por eso. Por eso les digo, esa hora es despertar y es eterno. La sabiduría es eterna y está a nuestro alcance para que nosotros tomemos y nos podamos nutrir de esa sabiduría. Pero la sabiduría y la conciencia y todo lo que tiene que ver con la expansión de la conciencia no es personalista, no es algo personalista. Debe ser algo que nos ayude al despertar de la conciencia. Por eso les digo, despierten, es ahora y es para todos. Por eso les digo, es muy importante que esto lo puedan observar. No podemos decir, o sea, nosotros somos creadores, creamos nuestro día. No podemos dejar a voluntad de Dios que Dios haga todo por nosotros o que Dios cree la vida que nosotros queremos llevar. Es una amalgama de las dos partes. Entonces, si yo quiero crear que mi vida cambie, que mi vida se conecte a la luz, que mi vida esté mejor, Dios te va a ayudar en eso. Pero tampoco podemos dejar toda voluntad de Dios, porque es una amalgama común. Y eso hay que entender. Nosotros también podemos tomar la sabiduría y somos creadores. Por eso existe toda la tecnología de la luz. Si no como hacen los ángeles, si no como hacen los guías, si no como hacen los seres ultraconscientes, si no como hicieron para evolucionar Gabriel, Rafael, Miguel, Metatrón, los ángeles, no sé, los diferentes ángeles, Zadkiel, Uriel, el que te guste. ¿Cómo hicieron para evolucionar? Sabiendo que tenían la información y la energía para tomarla. Y ellos lo utilizan como herramientas. Pero hay que tener herramientas. No puedo dejar a voluntad de Dios que Dios me resuelva la vida. Yo tengo que tomar decisiones. Y también tengo que entender que las decisiones lo que hacen es un proceso evolutivo. Despierten ahora, despierten ahora. La vida no es nazco, me reproduzco, me caso, tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Despierten. Hay que expandir la conciencia, no se queden con eso. Vayan más allá. O sea, los ángeles... A ver, hay otra frase que tiene que ver con... El alma tiene que pasar por esos procesos para que pueda evolucionar. No esperemos a estar mal y no esperemos a pasar por procesos tráumicos para evolucionar. La divinidad no te pide que sufras, que llores, que estés mal. O sea, eso es una frase trillada.
El alma no tiene que pasar por esos procesos para evolucionar. Todo lo que yo les comparto y toda la sabiduría que yo les doy es la sabiduría que yo transité, que yo aprendí y que ellos me dieron y me enseñaron, en canalizaciones, en meditaciones y también con ayuda de guías terrenales que me enseñaron cómo hacerlo. Y todo eso fue pasado por un proceso para que yo pueda entender que eso es así. No es algo que se habla y no son frases de internet. Todo lo que tiene que ver con esto es un proceso que se fue dando de aprendizaje para que ellos me puedan dar la sabiduría y para que yo con total certeza se las pueda compartir a ustedes. Despierten, es ahora y la sabiduría es eterna. Conéctense con los seres que puedan ayudar a evolucionar la conciencia. Esto se llama conectados al ser. Mi nombre es Adi en la luz. Ojalá que esta información sea una bendición para tu vida, que llene tu alma y te conecte con el espíritu de la conciencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por compartir y gracias por enseñar y aprender. Que tengas un feliz día. Y yo también le doy las gracias a mis maestros, ángeles y guías que me permiten y me dan la posibilidad de llegar a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, que estás ahí. Gracias. Envío bendiciones, te envío luz, te envío luz, te envío luz. Y que la luz sea una bendición para tu vida, que llene tus células, que te conecte con la conciencia para el despertar. Feliz día.